trabajo. Y bueno, esta tarde vamos a platicar un poco de qué prácticas desde la industria nosotros vemos como buenas prácticas en el cultivo de maíz. Para entrar un poco en materia, yo quisiera arrancar dando un poco de contexto, algunas generalidades sobre el uso, eh, digamos, algunas generalidades sobre el uso y el manejo responsable de fitosanitarios, que me parece es un contexto eh, inicial muy relevante para que luego nos metamos de lleno al tema de buenas prácticas en el cultivo. Estos son aspectos muy generales que vamos a ir revisando. Sé que algunos ya los conocen, pero también en el público podemos tener gente, algunos colegas que va a ser de mucha ayuda que refresquemos esto. Y en una segunda parte, pues vamos a entrar ya directamente a ver el tema de buenas prácticas en maíz. Nosotros en Bayer creemos mucho en la innovación, creemos mucho en las tecnologías que al agricultor le permiten incrementar su productividad y desde ese ángulo nosotros la productividad, la búsqueda de la productividad es una de las mejores prácticas que siempre estamos recomendando porque ahí donde nosotros logramos mayores rendimientos en las mismas unidades diarias, básicamente estamos produciendo más alimentos con menos recursos. Y esa es una de las propuestas más importantes que hacemos desde la empresa. Pero bueno, vámonos a revisar ahorita los aspectos generales para el uso y el manejo de los plaguicidas, de los fitosanitarios, como comúnmente los llamamos. Los productos para la protección de cultivos sabemos que representan en muchos casos el medio más importante y difundido para lograr una reducción efectiva y confiable de las plagas agrícolas, ¿no? De manera general, tenemos ese beneficio que obtenemos de los productos fitosanitarios. Sin embargo, derivado del mal uso de los fitosanitarios, podemos tener algunos efectos no deseados, como son el desarrollo de resistencias, como son el resurgimiento de plagas, como son el aparecimiento de nuevas plagas. Eh, Puede generarse contaminación ambiental a partir del mal uso. También puede generarse residuos en los alimentos y problemas de intoxicaciones, que bien son efectos indeseables que se derivan de hacer un mal uso, ¿no? Y por eso es que siempre estamos eh, trayendo estas recomendaciones de buenas prácticas a la hora de usar fitosanitarios. Como todos sabemos, las principales categorías de agroquímicos son los insecticidas, que nos ayudan a controlar plagas, los fungicidas, que nos ayudan a controlar problemas de enfermedades, los herbicidas para controlar malezas, acaricidas, que también nos ayudan a controlar ese grupo específico de patógenos. También los fitosanitarios son conocidos como plaguicidas, agroquímicos, pesticidas y comúnmente también se les llama venenos. Toda esta terminología la podemos escuchar en nuestro campo salvadoreño. Básicamente son términos distintos que hacen referencia a la misma tecnología, ¿no? Eh, Hablando de plaguicidas, vamos a recordar un concepto que tiene que ver con la toxicidad de estos. Básicamente, lo que la industria hace es determinar una dosis letal 50 o dosis letal media, como también es llamada, y esto nos sirve para, más adelante vamos a ver, para clasificar el nivel de peligrosidad que representa cada uno. La DL50 es la dosis capaz que
de matar a la mitad de los animales tratados o de las unidades de prueba. Y la DL50, comúnmente conocida, se expresa en miligramos por kilogramo de peso vivo, ¿no? Esas son las unidades que se utiliza para expresar esas unidades de medida de la DL50. Entrando un poco en la toxicología básica y también en los análisis de riesgos de los diferentes plaguicidas, si bien todos los conocemos por riesgosos y porque representan un alto nivel de riesgo, aquí la lámina lo que trata es de comparar algunos plaguicidas, algunos fitosanitarios con otras sustancias de uso común para hacernos ver que básicamente la exposición a la sustancia es la que genera el riesgo, ¿no? Si vemos acá, la nicotina, solamente se necesitan 53 miligramos de nicotina para obtener una dosis letal 50. Solamente necesitamos 192 miligramos de cafeína, una sustancia muy usual, muy utilizada, muy consumida, para obtener una dosis letal 50. Y aquí lo va comparando con otros fitosanitarios comunes, ¿verdad? Que si nosotros lo vemos, incluso lo compara con la aspirina, que también la aspirina tiene su DL50, la sal de mesa. La sal de mesa solamente necesitamos 3 gramos o 3000 miligramos para obtener una dosis letal 50. Lo compara con el glifosato, con el picloram, que son otros plaguicidas de uso común. Entonces, lo que nos explica esta lámina es cómo cada sustancia química, natural o sintética, dependiendo de su naturaleza, tiene una dosis letal más chica o más alta que otras de uso común. Y básicamente determinan 3 DL50, una oral aguda, que tiene que ver con dónde está la dosis letal 50 cuando la contaminación es oral, cuando la contaminación es dermal o cuando la exposición es inhalada. Esto es importante porque la determinación de la DL50 nos permite clasificar toxicológicamente a las diferentes sustancias fitosanitarias, ¿no? Y todos conocemos esta bandeja de colores, los famosos franja verde, los famosos franja azul, los franja amarilla y los franja roja, que, digamos, nos representan del más peligroso, del grupo más peligroso al grupo menos peligroso. Y según la OMS, pues así es como la OMS nos determina en qué grupo cae cada una de las sustancias que están llegando, digamos, investigándose y llegando al mercado. De manera que si la DL50 oral es mayor a 2000 miligramos por kilogramo, entonces es en el caso de las formulaciones sólidas, ¿verdad? Entonces esta sustancia sería catalogada dentro del grupo franja verde, y si es una formulación líquida y la DL50 está por encima de 3 gramos o 3 miligramos o 3000 miligramos, entonces caería en esta categoría, y así sucesivamente la OMS nos determina en función de la DL50 en qué grupo toxicológico debemos de clasificar cada sustancia, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre tratamos de explicar es que la exposición es la que hace al riesgo, no tanto la sustancia per se, porque todas las sustancias
son potencialmente peligrosas. Veíamos en una lámina que hasta la sal de mesa es potencialmente peligrosa. La cafeína es potencialmente peligrosa. Todo depende de qué tanto nos exponemos a esa sustancia, ¿no? Por ejemplo, una toxicidad, un toxuno, un franja roja, pero al que nos exponemos muy poco, representa un bajo riesgo para la persona. Sin embargo, un grupo, un franja verde o un ligeramente peligroso al que nos exponemos de forma alta, de forma importante, representa para nosotros un alto riesgo. Lo que estamos diciendo es, todas las sustancias por su naturaleza tienen una peligrosidad intrínseca, pero es al final del día la exposición que nosotros nos permitimos tener a esa sustancia, la que en realidad va a representar el peligro o el bajo riesgo o el alto riesgo. Está más determinado en función de la exposición que tenemos. Y un video que trata de una forma, digamos, chistosa, explicarnos lo que estábamos viendo en la lámina anterior. Entonces, lo que nos dice aquí es que cambiar llantas puede ser riesgoso, puede ser muy peligroso, incluso fatal. Vamos a parar ahí, pero lo que nos está diciendo es, en realidad, la exposición es la que hace al riesgo, ¿no? No tanto en sí la sustancia per se, sino la exposición que nos permitimos a esa sustancia es la que realmente determina el riesgo que tenemos. Y por eso es que nosotros, desde la APA y desde los miembros de APA, todo el tiempo estamos hablando de la importancia que tiene usar el equipo de protección personal, que es lo que realmente nos va a permitir disminuir la exposición a los agroquímicos, disminuir al mínimo la exposición que nos permitimos a las diferentes sustancias. Todos hemos en algún punto en la vida conocido las diferentes integrantes del equipo de protección personal, la mascarilla, los anteojos, los guantes, el traje, las botas, la capucha. Creo que todos conocemos esto. Muy pocas veces vemos que nuestros agricultores lo hacen y es un tema que creo debemos de seguir empujando porque es la única forma que tenemos de disminuir la exposición que nuestros agricultores van a tener a las diferentes sustancias. El escenario de la derecha, es el que más comúnmente nos encontramos en el campo, ¿no? Agricultores sin su equipo de protección personal haciendo aplicaciones. Muchas veces los equipos con los que aplicamos no están en su mejor condición, permiten derrames en diferentes zonas, lo cual también eleva la exposición que podemos llegar a sufrir a las diferentes sustancias. No hay mascarilla, no hay unos guantes para proteger,
la bomba aspersora está en mal estado y bueno, eso es lo que al final termina siendo lo que queremos evitar cuando siempre estamos recordando utilizar el equipo de protección personal. Todos conocemos los diferentes pictogramas también, ¿verdad? Cada agroquímico trae dentro de su panfleto los diferentes pictogramas que básicamente si en un panfleto viene este pictograma, significa que yo necesito utilizar esa mascarilla. Si viene este pictograma, significa que a la hora de manipular ese agroquímico, yo tengo que ponerme las gafas o una careta. Si viene este pictograma, implica que para disminuir la exposición hay que usar esos guantes y así sucesivamente. Las vías de penetración comunes son inhalado, la vía dérmica, que es cuando la piel hace contacto con la sustancia, la vía oral y la vía ocular. El equipo de protección personal, en esencia, permite minimizar la exposición a la sustancia durante la preparación de la mezcla, durante la aplicación y durante la disposición de desechos. Más del 85% de la exposición por las manos ocurre durante el proceso de mezcla y carga de los productos. Ese es el momento más crítico. Es el momento donde sí o sí hay que tener puesto el equipo de protección personal. El resto de la exposición se genera durante la aplicación y durante la posaplicación. Este es importante porque el factor más crítico está aquí en las manos durante la mezcla y la carga. Por eso es que nosotros también insistimos mucho cuando no hay acceso a un equipo de protección completo, por lo menos el uso de guantes nos ayuda a manejar bien el factor crítico que es la exposición de las manos durante la preparación de la mezcla. También más del 95% de la exposición por las manos ocurre durante la mezcla y carga de los productos. En casos donde aplicamos con equipo mecánico, ¿verdad? Cuando la lámina anterior nos hablaba cuando las aplicaciones son manuales y cuando el equipo de aplicación es mecánico, el factor crítico sube al 95% durante la preparación de la mezcla. Estos son los diferentes pictogramas que siempre los vamos a encontrar en los diversos equipos, en los diversos panfletos de los fitosanitarios. Nos están indicando cuáles son las medidas a tomar en consideración a la hora de manipular esos agroquímicos. Creo que todos hemos visto alguna vez los diferentes componentes del equipo de protección. Vamos a pasar rápidamente. Y a veces detalles muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, el uso de guantes, si lo hacemos usándolos por debajo del traje, generan algún nivel de exposición, ¿no? Pequeños detalles pueden llegar a hacer mucha diferencia. En conclusión, estos son los elementos claves del equipo de protección personal. Vamos a pasar rápidamente. Aquí también nos habla de los cuidados que hay que tener con los equipos de protección. Esto porque también un equipo de protección que no está siendo bien mantenido, a la final el mismo equipo puede terminar siendo fuente de exposición. Por ejemplo, un equipo de protección que nunca se lava, después de muchos usos, el mismo equipo de protección puede terminar siendo la fuente de exposición a la sustancia. Aquí algunos cuidados que se le deben de dar
al equipo de protección. Hablamos también de los cuidados para el manejo y la aplicación. Es fundamental siempre leer las instrucciones que vienen en la etiqueta, en el panfleto, la información que comúnmente encontramos en la etiqueta, ¿no? Las precauciones y advertencias, el equipo de protección que se debe de usar, los síntomas de intoxicación, que es importante conocerlos. Si nosotros no leemos los síntomas de intoxicación, pueden llegarse a presentar durante la aplicación, pero no se les pone atención porque no nos hemos concienciado de que eso ya es un síntoma de exposición. En la etiqueta también encontramos información clave como el nombre comercial, el grupo químico al que pertenece, el nombre genérico, la composición química, etc. Una muy importante es el antídoto. En casos de exposición, en casos de intoxicaciones, esto puede llegar a salvarle la vida a alguien, entre conocerlo o no conocerlo. También la etiqueta nos habla de los riesgos asociados hacia el ambiente, hacia las otras especies. Y también nos dice de cuál grupo toxicológico es el agroquímico que estamos manipulando. En el panfleto encontramos información más técnica, información que tiene que ver con la dosis del producto, el modo de acción que ocupa, el ingrediente activo, el equipo necesario para aplicar, la forma correcta de preparar la mezcla, las plagas que controla, etc. También nos habla de el intervalo entre la aplicación y el reingreso al área. Nos habla del periodo que hay que esperar entre aplicaciones. Nos habla de si es o no fitotóxico después de las dosis recomendadas, etc. Entonces, antes de la aplicación tenemos que tener ciertos cuidados, como lo es calibrar las fumigadoras con agua previo a la aplicación. Es muy común que las dosis en nuestro país vienen determinadas, por ejemplo, en ml por bomba de mochila o en copas por bomba de mochila, pero no es lo mismo si con nuestra bomba estamos utilizando 10 bombadas por manzana o estamos utilizando 15 bombadas por manzana. Entonces, por eso es importante calibrar con agua el cuántas bombadas se nos van a ir por manzana para luego saber cuántas copas le vamos a necesitar poner a cada bomba. Importante utilizar bien regulado el dosificador. Durante la preparación de la mezcla es todavía más crítico el uso del equipo de protección. La preparación de la mezcla debe de hacerse en un lugar abierto y ventilado. Usar instrumentos adecuados para dosificar. ¿Cuántas veces no vemos que se dosifica con el tapón del agroquímico, ¿no? Hay que usar los instrumentos adecuados. Y también preparar solamente la cantidad necesaria para que no hayan sobrantes. Cuando se llena el tanque de la fumigadora es importante verificar la calidad del agua, evitar derrames, evitar salpicaduras, no contaminar ríos o fuentes de agua. Muchas veces la mezcla se prepara a la par de la fuente del agua, que tiene que tener mucho cuidado para no contaminar. Y usar coladores y filtros para evitar que las boquillas se obstruyan. También hay que considerar condiciones climáticas como los vientos. Los vientos nos pueden terminar derivando mucha de la mezcla y que la mezcla llegue a lugares donde no queremos que llegue. La temperatura del suelo y del aire. Siempre trabajar en las horas más frescas. Cuidar la parte de la lluvia porque podemos perder mucha de la sustancia aplicada si estamos en una época, en un momento con mucha lluvia. Durante la aplicación, siempre cuidar la deriva por viento, la altura de las boquillas, la presión constante de la bomba,
etc. Algunas recomendaciones de seguridad es no aplicar cerca de ríos, lagos, fuentes de agua, áreas residenciales. Una práctica muy común es que cuando la boquilla se tapa, el aplicador la destapa, la desenrosca con la boca o la sopla con la boca. Una práctica muy riesgosa. También debemos de dar un destino, después de la aplicación, debemos de dar un destino adecuado a los sobrantes de la mezcla, lavar adecuadamente la fumigadora, los instrumentos que se utilizaron. Hay que cuidar que el agua de lavado no vaya a fuentes de agua. Para eso existen unas famosas camas biológicas que la APA ha hecho una gran labor divulgando. La importancia de bañarse después de la aplicación. Esto ayuda a evitar mucha exposición de parte de los aplicadores. Y algunos cuidados complementarios como los sobrantes, almacenarlos correctamente, nunca reenvasar, siempre mantener el agroquímico en su envase original. Los envases vacíos deben de recibir nuestro sistema de triple lavado y luego deben de ser inutilizados para que no se puedan volver a utilizar, ¿verdad? Y eso ayuda a evitar el riesgo. Y ahí entran nuestros programas donde siempre estamos recolectando envases vacíos de agroquímicos, procesándolos en un centro de acopio y brindándoles un final responsable. Vamos a ver este video, ya con esto vamos. Los envases vacíos deben someterse al sistema de triple lavado previo a ser inutilizados por completo. Esto reduce el riesgo de contaminación a personas, animales y el ambiente. Deje drenar el envase vacío por unos 30 segundos sobre la fumigadora o el tanque donde está preparada la mezcla. Llene el envase una tercera o cuarta parte con agua. Cierre bien la tapa y agite por otros 30 segundos. Vierta el agua en la fumigadora o el tanque de mezcla. Repita este procedimiento 2 veces más. Cada lavado reduce la cantidad de producto que queda en el envase a niveles cada vez más seguros. Una vez completado el ciclo de triple lavado, perfore el envase vacío para inutilizarlo por completo. Por último, entregue el envase a los centros de acopio designados. Actualmente se están desarrollando programas institucionales en todos los países para la recolección controlada de envases y centros de acopio adecuados, teniendo en cuenta todas las normas para la protección del medio ambiente. Las buenas prácticas agrícolas y el uso responsable de los productos fitosanitarios harán que la producción de alimentos sea rentable, abundante y segura para la humanidad y el medio ambiente. Y para usted, todo esto significa mejores cosechas y mayores ganancias. Este es un resumen del video. Básicamente, siempre promovemos realizar el triple lavado para los envases vacíos y luego la inutilización y posterior entrega a los centros de acopio autorizados. Con esto, nosotros estamos garantizando que los envases tengan un final responsable. Hasta aquí, básicamente la revisión de los conceptos generales para el uso y manejo correcto de plaguicidas. No queríamos dejar pasar la oportunidad para hacer un pequeño recordatorio, un recordatorio general. Y ahora sí, vámonos a la parte de buenas prácticas
agrícolas en el cultivo de maíz. Yo, para empezar con esto, y luego le voy a ceder la palabra a mi colega Richie, voy a mostrarles este video donde nosotros vamos a poder observar, hablando ya específicamente del cultivo de maíz, una de las áreas más críticas donde debemos de enfocar las buenas prácticas siempre es el momento de tratar la semilla de maíz. Ese es uno de los factores más críticos que nosotros identificamos dentro de este cultivo. Y lamentablemente en El Salvador seguimos viendo algunas prácticas no tan deseadas y bueno, vamos a ver el video y luego comentamos al respecto. Félix, perdone, Félix, perdone, ¿puede darle amplitud a Sí, Miguel. la pantalla? ¿Puede darle más amplia a la pantalla o hasta ahí queda? Ahorita ya la tengo en modo máximo. Está bien, gracias, Félix, gracias. Aquí se lo sello para que no se seque. Es esta Igual. es una práctica común. No, 20 cc nada más. Que digamos... ¿Y que hay trabajos ahorita de carretera? ¿Por qué se oye la...? Estamos viendo una práctica muy común en nuestro campo. Y desde nuestra perspectiva, la forma en que en este video vemos cómo se está tratando la semilla, vamos a decir, ya es bastante buena. Ya es bastante buena en el sentido que ya se está utilizando una bolsa adecuada, se está utilizando, digamos, una metodología adecuada. Todavía falta el uso de guantes, que es una cosa que nosotros muy frecuentemente hacemos énfasis, porque ahí es donde está la mayor exposición. Entonces, en términos generales, la forma de tratar semilla que vemos en este video ya está a un nivel intermedio, por clasificarlo de esa forma, ¿no? En nuestro campo a veces vemos prácticas todavía muy por debajo de esta. Todavía se ve agricultores tratando su semilla no con una bolsa de plástico, sino en un saco de estos de polietileno, una práctica muy inadecuada, digamos. Todavía vemos en el campo que el agricultor pone un poquito de semilla cuando las siembras son manuales, pone un poquito de semilla en su recipiente, comúnmente conocido como bucul, y sobre ese recipiente pone un poquito del tratador y con un palito trata de homogenizar, ¿no? Todavía seguimos viendo prácticas de ese tipo. Nosotros, desde la perspectiva nuestra, hemos querido aportar a esto desde hace varios años, para promover digamos, para promover un mejor tratamiento de semilla y una menor exposición del agricultor. Desde hace unos 12 años hemos promovido mucho, hemos dispuesto en los agroservicios unas maquinitas que nos ayudan a reducir mucho el nivel de exposición. Perdónenme el comercial, pero no pude hallar un video distinto. Pero lo que quiero mostrar aquí es esta forma de tratar semilla ya es
Entonces, desde ahí estamos promoviendo una menor exposición al momento del tratamiento de la semilla. Este proyecto de las roll mix, como nosotros le llamamos, tiene más de 12 años en el mercado. Hemos apoyado a miles de agricultores a tratar su semilla de una forma más profesional y teniendo un nivel de exposición mucho menor a hacerlo de forma manual en el campo. Pero recientemente lo que también hemos lanzado es que ya nuestras semillas están llegando a El Salvador ya tratadas de origen, de manera que desde el momento de adquirirlas, sellada la bolsa y ya la semilla ya viene tratada. Esa es una práctica que nos ha permitido, por un lado, garantizar una dosificación milimétrica muy exacta y por otro lado, un beneficio enorme para el agricultor porque se expone muchísimo menos a la hora de tratar semillas. Casi toda la industria está migrando a traer sus semillas ya tratadas. Nosotros vemos que esa es una muy buena práctica en el cultivo de maíz y queremos animar a los agricultores para que elijan estas semillas que ya vienen tratadas, porque adicional al beneficio de tener una tecnología que viene de origen con una dosificación sumamente exacta, tenemos el beneficio de que hay una menor exposición de parte de los usuarios, de parte de los agricultores. Entonces, yéndonos, migrando la tecnología hacia semillas de maíz ya tratadas, nosotros estamos colaborando para que el agricultor también se exponga menos durante el tratamiento de la semilla. Como preámbulo, yo dejo los aspectos generales de un uso correcto de plaguicidas y ya metiéndonos al tema de maíz, yo dejo esta buena práctica de preferir semillas que ya vienen tratadas y en el caso de que el agricultor prefiera todavía semillas que no vienen tratadas, que siempre utilice estos equipitos que están dispuestos en los diferentes agroservicios del país y que comparado con curar la semilla, como comúnmente le llamamos, curarla allá en el campo de forma manual, este tratamiento evita muchísimo la exposición de parte de nuestros agricultores. Con esto, yo le voy a ceder la palabra a mi colega Ricardo Cortés para que continúe hablándonos de las buenas prácticas en el cultivo de maíz. Buenas tardes para todos. Gracias, Félix. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Cortés. Trabajo, así como decía la invitación, igual que Félix, trabajamos para la empresa Bayer. Y la idea de ahora me pidieron, allí estaba yo preguntando sobre qué era, digamos, el tema en sí. Me pidieron hablar un poquito, digamos, de buenas prácticas en el cultivo de maíz. Entonces vamos a hacer un repaso por las principales actividades que tiene el cultivo y así como decía Miguel, al final pues o ponen sus consultas en el chat para nosotros podérselas contestar o al final de mi presentación pues damos un espacio para que ustedes hagan las consultas que quieran hacer. Entonces, como les decía, mi nombre es Ricardo Cortés, yo trabajo para Bayer, estoy encargado de la parte de semilla de maíz. Entonces, la idea es, como vuelvo y repito, dar un repasito, digamos, algunas buenas prácticas agrícolas que se tienen, digamos, o que digamos, han venido evolucionando en el cultivo de maíz. Permítanme que aquí estoy, quiero pasar a la siguiente. Bueno, yo digamos, englobado dentro de las prácticas más importantes dentro del cultivo de maíz, lo que es preparación de suelo, la selección de las semillas, que es una parte de las más importantes. Se habla en hortalizas y voy a decir que también en maíz, el éxito de una buena cosecha va a depender de una buena semilla, de la utilización de un buen híbrido.
Entonces, y voy a hacer también ahí en la parte de selección de semilla una explicación de cómo es un poquito la selección, la producción y la clasificación en esto de las semillas, porque digamos estamos en un mercado donde tenemos la idea de que semillas de tamaño grande pues nos van a dar cultivos de rendimiento, un buen rendimiento, y las semillas pequeñas pues son afectadas o no dan el mismo rendimiento. Vamos a pasar a darle un pasoncito ahí a esa situación. La parte de la siembra, que es una de las estrategias muy importantes, digamos, en el país ha sido bastante poco la siembra mecanizada. Vamos a revisar algunos temas. También traigo ahí algunas imágenes de equipos manuales ahora que se están poniendo bastante de moda para la siembra de maíz. Un poco hablar de la fertilización y un poco de control de plagas y enfermedades. Entonces, para entrar en el tema, la preparación de suelos es una de las labores, digamos, más importantes. Digamos, hay en esto, digamos, los productores invierten mucho. Aquí podemos ver un suelo previo a siembra. Normalmente nosotros, como dependemos mucho, en el país hay dos épocas, yo así la resumo: época lluviosa y época seca. En la época seca, cuando salimos del invierno, algunos terrenos logran quedar como en barbecho, entonces tienden a agarrar malezas, entonces muchas veces nosotros encontramos los suelos de esta manera. Entonces empieza la preparación, ya sea con maquinaria o, como también decimos, con algunos productos agroquímicos, algunos que pueden ser productos sistémicos y algunos que son quemantes. Sí tocar un punto importante ahorita, que veo que hay algunos estudiantes también que están en esta carrera. Por años y por tradición, digamos, yo no sé quién habrá sido la persona que trajo a colación. Hay una mezcla que yo, digamos, tradicionalmente en nuestro país se ha utilizado, que es la mezcla de un quemante con un sistémico. Voy a tratar de hablar de ingredientes activos, no voy a hablar de marcas, sino que de ingredientes activos. Entonces, la mezcla de Paraquat con 2,4-D. Eso es algo que está bien arraigado en nuestros productores. Yo siempre he pensado quién se habrá inventado esa mezcla, porque definitivamente esa mezcla, uno, inhibe el efecto del otro. Paraquat es un producto quemante que, digamos, cae sobre el cultivo, y si se aplicó en la mañana, en la tarde ya el cultivo está quemado. Y el 2,4-D es un producto sistémico que necesita que la planta esté activa para moverse dentro del sistema vascular de la planta. Entonces, mejor o solo usamos un quemante o hacemos una mezcla de productos sistémicos, pero no hacer esas mezclas así, que para mí no tienen ningún sentido. Entonces, dentro de la preparación del suelo, normalmente y tradicionalmente nuestros productores, ¿qué hacen? Muchas veces un paso de subsuelo, un paso de arado, 2 pasos de rastra y surqueado. Esto, digamos, es lo que tradicionalmente en algunas áreas se da. En zonas de ladera no se da esto, sino que ahí prácticamente hay una labranza mínima, que, digamos, ese tipo de tecnología, voy a decir, o de labor, se está poniendo bastante de moda. Yo traigo a colación esto. Hay países, digamos, países donde la siembra de maíz es bastante intensiva, donde se trabaja ya algunas labores como la labranza mínima o la labranza cero. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de actividad? Menos emisiones de carbono, estamos contaminando menos. Aquí estamos, digamos, beneficiando al medio ambiente. Excelente alternativa para muchos retos de producción. La inversión en rastra, subsuelo, arado, surqueado, también es lleva una inversión o conlleva una inversión bastante fuerte. Entonces, al tener estas alternativas como labranza mínima o labranza cero, pues estamos teniendo un ahorro y estamos contribuyendo con el medio ambiente a contaminar un poco menos. Aquí hablo también un poco de la reducción de costos, que impacta, digamos, al final es plata que estamos dejando en el bolsillo, voy a decirlo así, en resumidas cuentas, en el bolsillo del productor. Otra de las situaciones importantes en el cultivo del maíz es la selección de la semilla. ¿Qué semilla? Ahorita que estamos, digamos, iniciando un ciclo agrícola, muchos productores que esta toma de decisiones la hacen, digamos, allá por abril, y ahorita que hemos finalizado mayo,
qué tipo de semilla de maíz voy a comprar y a sembrar. En el mercado de El Salvador, digamos, yo lo he segmentado en 3 tipos de semillas. Las semillas de bajo rendimiento o segmento bajo, que aquí, digamos, compiten muchas variedades, vamos a decir, autóctonas, o así como he puesto aquí en la imagen, nosotros conocemos como los maíces negritos, maíces, digamos, que por tradición o variedades que por tradición se han ido, hay personas que todavía lo siguen cultivando y siguen haciendo selección de esas semillas, pero sabemos que ese tipo de variedades, voy a decirlo, son variedades, digamos, autóctonas y que sus rendimientos no son muchas veces digamos, lo que vamos buscando como productores. Está la parte de segmento medio, que aquí sí ya entramos al segmento donde hay muchas marcas, digamos, en el mercado. Este segmento medio son híbridos que andan de producción, digamos, entre 40 y 60 quintales por manzana. El segmento bajo, si se me olvidó decir, son variedades que están, digamos, abajo de 40 quintales. Y el que ha estado creciendo los últimos años, vamos a decirlo, en el país es semillas de segmento alto, que son híbridos seleccionados de alto rendimiento, que digamos, aquí ya tenemos rendimientos arriba de 90 a 140 quintales por manzana, dependiendo. Igual, hay una segmentación al momento también de elegir la semilla, que muchas veces, digamos, los que comercializamos, porque ahí nos incluimos nosotros, igual somos comercializadores de semilla, los días a cosecha. A veces esta información no es bien transmitida a los productores, o los productores tampoco preguntan, porque también es otra situación que hay que pedir información al momento de uno, cuando decide qué híbrido o qué marca va a sembrar. También tener esa inquietud de preguntar qué tipo de híbrido estoy comprando o cuántos días a cosecha es lo recomendable. Porque, digamos, los híbridos, la mayoría en segmento medio o segmento bajo, son híbridos que están más tropicalizados. ¿Qué sucede con esto? Son híbridos que, digamos, se han criado aquí en el trópico y que ellos normalmente su madurez fisiológica le están dando a los 90 días. Igual en nuestro país está muy arraigada esa situación de que sí o sí el productor, cuando la milpa cumplió 90 días, a los 90 días vamos a doblar, porque también existe la presión del cultivo de relevo, porque recordemos que aquí el maíz no es un monocultivo, vamos a decirlo, porque va sembrado en asocio con otro grano que es muy importante para la dieta nuestra, son los frijolitos. Entonces, importante saber los días a cosecha, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos los híbridos precoces, son los que nosotros podemos doblar a los 90 días y no hay ningún problema, ninguna afectación en el rendimiento. Esta conversación la hemos tenido con muchos productores porque al final los híbridos del segmento alto o de alto rendimiento, como nosotros también les decimos, tienden a ser híbridos que necesitan más días para que uno los pueda doblar y en realidad con esos días que uno da de más hacia la dobla, está ganando más peso en grano. Al final lo que les hacemos ver a los productores, ¿qué es lo que van a vender al final ustedes? Más a foliar, porque muchas veces también existe eso, también esa tradición dentro de los productores, que vayan a ver mi milpa está bien bonita, esto y lo otro. Pero al final, lo que ellos venden o lo que ellos van a consumir es grano. Entonces, los híbridos que están en el segmento medio, les decimos nosotros, o tardío, necesitan un poco más de días, digamos, para dobla. La marca nuestra, no la voy a mencionar, solo voy a decir y hacer el comentario, la marca nuestra está catalogada dentro del segmento medio. ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos que darle unos días más a dobla. Muchas veces sabemos que existe la presión del cultivo de relevo, pero sí les pedimos de favor a los productores que les tiendan por lo menos unos de 10 a 15 días más para que el grano afine y logren mejores pesos. Entonces, de ahí otra de las cosas importantes en el mercado nuestro es el tamaño de grano. Yo he visto en agroservicios muchos productores queriendo ver, digamos, el grano que van a comprar y dependiendo del tamaño,
deciden comprar o no comprar, porque todavía existe, digamos, ese paradigma, voy a decirlo, en nuestros productores, que así como es el tamaño del grano, así va a ser también la producción en mazorca o el grano que ellos van a obtener. Y digamos, están un poco errados porque por tradición, cuando nuestros abuelos, voy a decir, cultivaban maíz y cosechaban, normalmente ellos siempre recogían las mejores mazorcas ya cuando se acercaba la época de siembra, porque las dejaban en tusa cerca de los famosos polletones, que eran los lugares que era el lugar de la cocina. Entonces ahí guardaban estas mazorcas. Ya cuando se acercaba la época de siembra, desgranaban estas mazorcas y ellos escogían la parte central, que es, digamos, donde se da la mayoría de grano de buen tamaño, y es lo que ellos sembraban. Eso tradicionalmente nos ha quedado porque nosotros vemos a la gente en los agroservicios buscando tamaño de semilla. Aquí me voy a detener un poquito para hacer un poco de explicación sobre esto y hablamos un poco de formas y tamaños. Las formas, hay dos tipos de formas como viene clasificado el maíz: granos planos y bolas. Y aquí aquí les muestro en esta filmina donde la mazorca da bolas, que es en la punta y en la base, y donde salen los planos. ¿Cuál es el siguiente? El tamaño: chicos, medianos y grandes. Normalmente en la base salen los tamaños más grandes, los medianos y los chicos que están en la punta. La mayoría de empresas que producimos maíz comercializamos todos los tamaños: bolas chicas, por decirlo, planos chicos, planos medianos, bolas medianas y planos grandes. Ese paradigma, digamos, de los productores, de que si yo compro una bola chica, voy a tener problemas. Hay que saber explicar muchas veces que también este tipo de grano tiene que tener un manejo diferente, porque manejamos, digamos, la semilla homogéneamente. Si yo voy a sembrar una bola chica, por ejemplo, normalmente el productor está sembrando entre 8 a 10 centímetros de profundidad, un plano medio o un plano grande, o una bola media, una bola grande. ¿Qué sucede cuando yo tengo un plano chico o una bola chica? La profundidad de siembra tiene que ser un poco menor, voy a decirlo, no llegar a los 10 centímetros, 8 o 10 centímetros, sino quedarnos a una profundidad de 5 centímetros. Aquí en el país, lamentablemente, como el cultivo no está muy mecanizado, entonces normalmente se siembra a la misma profundidad, o situaciones como que en la mañana los sembradores llegan con fuerza, van haciendo el hoyo con el chuzo, siembran a mayor profundidad y a medida va transcurriendo el día, ya el brazo va cansado, la profundidad va quedando diferente. Entonces, es ahí donde también tenemos algunos errores en germinación, en siembra y todo eso que pueden afectar. Pero la parte genética o voy a decir, el código genético de productividad que estos híbridos traen, que cada grano, voy a decir, trae, es igual al plano medio o un plano chico, una bola chica o una bola grande. ¿Cuál es nuestra recomendación cuando nos enfrentamos a tamaños pequeños, voy a decirlo, o bolas chicas? Nuestra recomendación es la diferenciación ahí entre un plano grande y un plano chico, voy a decir, es la reserva que tiene el embrión para las primeras etapas de desarrollo. ¿Qué sucede? En un plano grande yo voy a tener más reserva, en un plano chico menos reserva. ¿Qué tengo que hacer? Llegar más pronto con la fertilización si yo sé que he sembrado un plano chico o una bola chica. Entonces, aquí ya está la explicación más o menos de dónde salen las bolas chicas, las bolas medias, los planos chicos, planos medios y las bolas grandes. Normalmente nosotros los clasificamos así. Un PT1 es un plano grande o una bola grande. Y esta es la clasificación que la compañía, digamos, utilizamos. Hay otro tipo de clasificación también que varía,
pero digamos, esta es la que más utilizamos las empresas productoras de maíz. Aquí un poco el resumen. El tamaño no influye en el rendimiento del cultivo. El tamaño solo influye en las reservas de la semilla. Y como les decía, si yo siembro un tamaño, ya sea plano o bola chico, lo que yo voy a tratar de hacer es llegar con una fertilización lo más pronto para que el cultivo no sufra ningún retraso. ¿Por qué? Porque su reserva era menor que en un plano o en una semilla de tamaño mayor. Esa es la única diferenciación. La siguiente, ya Félix habló un poquito, digamos, de la situación esta de ¿cómo se llama? Del tratamiento de semilla. Sí es un gap, digamos, que por años la compañía ha venido trabajando. Aquí vemos, esta foto lo bajé de internet, aquí vemos un productor con una roll mix manual artesanal. Aquí en el país normalmente, en el video que pasaba Félix, la gente lo hace, los últimos años han mejorado un poco, lo hacen con bolsa plástica. En años anteriores yo he visto, así como decía, en esos sacos, digamos, a veces del fertilizante o en sacos de concentrado, ahí hacen la mezcla, no es lo más ideal. No se utiliza equipo de protección. Aquí vemos uno de los equipos que Bayer, como bien decía Félix, ha dotado, no voy a decir a todos, a algunos agroservicios para hacer el tratamiento, pero siempre es importante el equipo de protección, la mascarilla, un delantal plástico, por decir algo, ponérselo al frente también al momento del tratamiento, los guantes, digamos, por lo menos esos tres ítems que son importantes para el tratamiento de semilla para evitar inhalar algún derramamiento o que al momento de hacer la mezcla nos podamos contaminar, voy a decir, con producto y que el producto vía piel pues sea absorbido por el cuerpo. Tratamientos de semilla, como decía Félix, hay muchos. Hay algunos que solo son contra plagas de suelo. Ahí tenemos un tiodicar, un carbosulfán, un tiametoxan. Hoy, los últimos años, también se ha migrado a algunas mezclas donde ya no solo se controlan plagas de suelo, sino que también algunos insectos chupadores y masticadores en los primeros estadios, como la mezcla de tiodicar y midacloprid, tiametoxan, ciantraniliprole o cletionidin con tiodicar. Entonces, existen, como les digo, muchas alternativas para el tratamiento de la semilla y, como también adelantaba Félix un poco, algunas empresas ya estamos migrando, digamos, a traer la semilla de maíz tratada de origen. ¿Por qué? Porque estamos buscando, como bien decía, o como es el enfoque un poco de la charla, las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué buscamos las empresas, digamos, que estamos haciendo ya el tratamiento de origen? Menos manipuleo de producto químico de parte del productor. Otra de las cosas importantes, ustedes saben, es la mayoría de los tratadores de semilla vienen en envase plástico, menos plástico al campo, que esta es otra de las cuestiones que la mayoría de empresas, digamos, ahí como en el video que nos presentó Miguel, llevamos mucha contaminación al campo. Eso sí, digamos, siempre hemos sido señalados como una industria que contamina mucho. Entonces, las empresas estamos buscando cómo llevar menos contaminación al campo y una de las opciones que venimos trabajando y que digamos, y que es y es hacia lo que vamos en el futuro, es que la mayoría de semillas, el maíz lo estamos haciendo ya, vengan tratadas de origen. Digamos, y la mayoría vienen con insecticidas, ya fungicidas también, y en el futuro creería yo que algunos van a traer algunos productos, digamos, ahí estaba viendo yo en el video que pasó Félix, aditamentos como zinc, como aminoácidos, que le van a ayudar a la planta a tener una mejor germinación y emergencia y tener mayor uniformidad en los campos. Entonces, la siembra, uno de los procesos, digamos, también de mucha importancia. Esto es lo que tradicionalmente nosotros hacemos, digamos, la siembra manual, donde aquí todavía hay un manipuleo, vamos a decirlo,
con el tratamiento, dependiendo de la opción que tomemos. Si hacemos el tratamiento, lo compramos, lo hacemos, o tomamos la decisión de comprar ya maíz tratado para solo ir a sembrar, pero siempre hay un manipuleo porque, como ustedes pueden ver aquí, la gente no está usando guantes porque también pierde la sensibilidad para el momento de la siembra. Eso nos lo han dicho muchas veces. Otra de las situaciones, ¿por qué no nos gusta esto también? Porque muchas veces, normalmente, el trabajador llega a las 5:30, 6 de la mañana a trabajar, se le entrega la semilla, empieza a sembrar. A las 7 llegan las señoras con la comida y empezamos ya a tener problemas. Muchas veces no se lavan las manos, hay contaminación porque puede haber penetración de algún ingrediente químico a través de la mano o a través de la piel. Entonces son las situaciones que, digamos, vuelvo y repito, y lo decía anteriormente, algunas empresas estamos buscando evitar el menor manipuleo de agroquímicos por parte de los productores. Una de las alternativas, digamos, que se está poniendo de moda, ya estoy viendo un poco, digamos, un poco este tipo de sembradoras, donde aquí se agrega el grano, aquí van los discos. Este tipo de tecnología es una tecnología manual. Yo la he visto tanto en suelo preparado y suelos que no son muy duros, que no necesitan mucha preparación, digamos, cero labranza, suelos que no son muy duros, trabaja muy bien este tipo de equipo. Y como decía, aquí se pone la semilla, traen unos discos, uno puede calibrar, porque yo ya las he visto. El equipo nosotros de investigación para algunas parcelas aquí en El Salvador las están usando. Entonces, se calibran dependiendo del tamaño. Uno calibra acá y esta es una forma de sembrar, digamos. Esta máquina uno la puede calibrar a una semilla por postura o a 2 semillas por postura. Estas son de las cuestiones, digamos, son máquinas con muy buen rendimiento, son de las cosas, digamos, es un poco de tecnología, así como es el tratamiento de semilla, es un poquito de tecnología que estamos trayendo ya al cultivo. Esto es otra parte de tecnología que, digamos, está ayudando mucho hoy con la escasez de mano de obra. El rendimiento de una máquina de estas anda más o menos, una persona puede, en unas 3 horas y media, 4, a paso tranquilo, puede sembrar una manzana. Normalmente en esta metodología necesitamos de 4 a 5 personas para sembrar una manzana, y con este equipo pues estamos, digamos, ahorrando un poquito de mano de obra, que, digamos, también es un costo para el productor de maíz. Puntos importantes de la siembra: importante la distribución en el campo. Normalmente nuestra tradición son de 75 a 80 centímetros entre surco y de 20 a 40 centímetros entre plantas. ¿Por qué hago esta diferenciación 20? Porque si sembramos, digamos, con equipo, con maquinaria de siembra, digamos, el gobierno en los últimos 3 años ha implementado un programa que se llama SMART, donde le venden el servicio de maquinaria desde tractorado, digamos, siembra, cosecha. Entonces ya se está viendo un poquito de máquinas sembradoras que ellas más o menos siembran a 20 centímetros entre postura, digamos, una semilla por postura, que lo hace también la maquinita que les estaba enseñando anteriormente, y lo tradicional nuestro, que son 40 centímetros entre plantas, donde se siembran 2 semillas, de 2 a 3 semillas, voy a decir, porque hay productores que siembran 2, o el sembrador se le va una semilla de más, pero tradicionalmente son 2 semillas por postura, que es cuando vamos a 40 centímetros, y el tecnificado, que es una semilla por postura cada 20 centímetros. Más o menos lo que buscamos son densidades en el cultivo de maíz de 45,000 a 50,000 plantas por manzana. Esto es sumamente importante porque nosotros escuchamos muchos temas, digamos, en el cultivo de maíz, donde hay una queja que los rendimientos no son buenos, muchas veces que el precio no es bueno, pero ¿qué es lo que sucede? No le ponemos atención a la parte de la densidad, y esto es sumamente importante, porque si yo siembro, voy a poner un ejemplo, si yo llego a tener una densidad que normalmente es lo que se maneja en el país, entre 36,000 a 38,000 plantas por manzana. Si ustedes hacen la resta, que fueran 38,000 plantas, y que cada planta nos va a dar una mazorca, digamos, en lo que tradicionalmente hace nuestro productor de 38,000 plantas, tendríamos aproximadamente 38,000 mazorcas.
Si mejoramos nuestra densidad, que la mayoría de híbridos aguantan estas densidades que están en el país, tendríamos, digamos, 7,000 mazorcas más de 38 a 45, 7,000 mazorcas más, que esas 7,000 mazorcas más al final son quintales extra que se ven afectadas muchas veces por la densidad o el tipo de siembra que hace nuestro productor. Aquí vuelvo a repetir de nuevo el rendimiento influenciado por la densidad del cultivo. Y explicar también, no es que vamos a llegar, que el maíz, digamos, lo vamos a hacer llegar a 80,000 plantas por manzana y que por eso vamos a tener el doble de producción. Cada cultivo y cada híbrido, también eso es importante, al momento de que el productor son cosas que no pregunta, el productor debería de informarse en el agroservicio o con, digamos, o con los equipos de generación de demanda que la mayoría de empresas tenemos, cuál es la densidad adecuada para el híbrido que están comprando, porque cada híbrido también, y hay que hacerlo ver, hay híbridos que sí soportan altas densidades y hay híbridos que no soportan altas densidades. Entonces, esta es una densidad promedio, la que yo les estoy poniendo aquí, que ¿qué implica esto? La mayoría de híbridos, vuelvo y repito, aguantan estas densidades. Nosotros tenemos algunos híbridos que aguantan arriba de 50,000 plantas, pero hay híbridos que si lo llevamos, voy a decir, a 50,000 plantas, se nos cae el rendimiento. Entonces, importante saber el híbrido que estoy comprando, cuál es su densidad óptima. Eso muchas veces la mayoría de empresas que vendemos semilla lo sabemos. Algunos, digamos, publicamos, hay afiches donde se habla mucho de esto, de densidades, rendimiento y todo lo demás. Y si no está, pues informarse con los agroservicios para que ellos hagan las consultas o con los equipos de generación de demanda que ellos, la mayoría de ellos saben cuál es digamos, la densidad adecuada dependiendo del tipo de híbrido. Otro de los puntos importantes es la fertilización. Aquí no me quiero meter mucho. Sí, hablar un poco, digamos, hay diferentes tipos de fertilización, voy a decirlos. Importante, las raíces de las plantas, digamos, son la boca de ellas, por ahí se alimentan. Foliarmente es muy difícil para mí llenar los requerimientos nutricionales de la mayoría de cultivos vía foliar. ¿Qué hacemos vía foliar? Solo correcciones. Aquí en maíz lo importante son hacer unas buenas fertilizaciones edáficas, que son las fertilizaciones granuladas. Normalmente la costumbre de nuestros productores son 2 fertilizaciones, aunque muchos, a raíz de que han ido migrando a híbridos de alto rendimiento, han empezado a migrar también a 3 fertilizaciones. El maíz, digamos, es una de las gramíneas o de las pocas que demanda más nitrógeno. La balanza es o el consumo de nitrógeno es bien alto. Si no se da, digamos, todo el nitrógeno vía fertilización. Había un asesor hace años que me hacía el comentario que también muchas veces cuando uno ve análisis de suelo, lo que va a agregar y todo lo demás, en base a nitrógeno, tampoco pone en consideración el agua lluvia, contiene mucho nitrógeno, que digamos, eso también viene a ayudar a los cultivos, entonces también hay que tomarlo en consideración. Una de las cosas importantes, en el mercado hoy hay muchas formulaciones que digamos son liberadas un poco más lento, utilizar fórmulas que duran más tiempo en el suelo, que no se le exhiben rápidamente. En nitrógenos hoy tenemos inhibidores de ureasa, inhibidores de nitrificación, hay otro tipo de inhibidores de nitrógeno también que se pueden usar como alternativas. ¿Para qué? Para fertilizar menos, pero que el cultivo se vea mejor. La época importante de siembra, la época importante de fertilización en el cultivo de maíz, fertilización, cuando es mecanizada, digamos, lo ideal es hacerlo a la siembra. Tradicionalmente nosotros, la mayoría de productores en el país lo hace entre los 10 y 15 días, pero sí hay un tema bien importante en maíz, máximo, la última fertilización que tenemos que dar el maíz a los 40 días después de germinado. Es la época para hacer una buena aplicación de fertilizante para el maíz, porque si la ponemos ya del día 45 en adelante,
ya la planta no va a absorber ese nitrógeno, normalmente es nitrógeno la que se pone en la última, entonces estamos botando nuestro dinero. Hay una tradición de que normalmente los productores siembran cuando la milpa comienza a candelear, no es la mejor época, como les vuelvo y repito, 40 días después de germinado es el tope y es ahí donde nosotros tenemos que poner todo el fertilizante que el cultivo necesita. Plagas y enfermedades, tradicionalmente nuestros productores han usado piretroides por muchos años. ¿Cuál es el problema de este tipo de ingrediente activo? Su duración en el cultivo. ¿Y qué es lo que conlleva esto? A aplicaciones más continuas, donde contaminamos más, gastamos más agua. ¿Qué es lo que está hoy de nuevo en el mercado? Y una de las innovaciones, hay nuevas moléculas sistémicas con mejor residualidad, productos más específicos para plagas con mejores franjas toxicológicas que contaminan menos tanto el ambiente como los aplicadores. Otra de las cosas importantes de estas nuevas moléculas son que tienen dosis más bajas. Aquí, por ejemplo, traigo Dalbulus, que está empezando a dar muchos problemas en algunas zonas, no tanto en El Salvador, pero Guatemala se está viendo muy afectado por este problema de Dalbulus, que transmite virus, micoplasmas y otros agentes a la planta de maíz, impactando en los rendimientos. Gusano cogollero, que ese sí tradicionalmente nosotros lo tenemos, y como les digo, hay diferentes alternativas, tanto sistémicas, para controlar este tipo de problemas. Y otro problemita, digamos, que también se sigue dando, son las enfermedades foliares, tanto como mancha de asfalto, roya, el mazorca, digamos, lo más común que es diplodia, algunas pudriciones, dependiendo la estación lluviosa que afectan al cultivo. Entonces, sí poner mucho énfasis en esto. Sé que normalmente los productores no están acostumbrados a lidiar con productos para dálvulos, que ahí son productos para chupadores, y para este tipo de problemas no hay todavía una cultura en el país para controlar esto. Pero sí es importante tenerlo en mente porque todas estas enfermedades o plagas influyen en los rendimientos del cultivo. Por último, traigo a resumen esto, cómo desde la parte genética, digamos, del maíz hemos ido migrando. En los años 40, en 1940, necesitábamos 1.347 metros cuadrados para producir 250 kilos de maíz. En la medida en que la genética ha ido mejorando, que esto ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque hoy nos estamos volviendo, y es, digamos, la presión que tenemos como rubro de producción o de agricultura, cómo producir más hoy en menos área, porque las áreas agrícolas se están reduciendo, o cómo producir menos sin afectar o seguir consumiendo bosques. ¿Qué es lo que sucede? Voy a poner de ejemplo Brasil con el Amazonas. Se consume mucho bosque para siembra de soya, siembra de maíz, voy a decir, siembra o engorde de ganado. Entonces, ¿cómo deforestamos menos, pero somos más productivos? Ese es el reto más grande que tiene ahorita la agricultura, digamos, y los que estamos involucrados en este negocio, en la parte genética de maíz, hemos ido migrando hacia esto. El futuro es que en 120 metros cuadrados produzcamos 250 kilogramos de maíz. Ustedes pueden ver cómo esta parte ha ido ayudando, ha ayudado también, digamos, a deforestar menos, y es, digamos, donde las empresas que investigan, pues tenemos puestas nuestras baterías, vamos a decir, en volver a la agricultura más eficiente, en menos área y más productiva. Hasta aquí llega mi presentación. Quedo pendiente a cualquier consulta y si no, pues agradecerles por su tiempo y quedo a las órdenes para cualquier consulta. Ahí le doy de nuevo los controles a Félix y a Miguel y estamos ahí pendientes. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Igual a Félix, muchas gracias por la exposición. Creo que hemos hecho un buen complemento entre el tema de manejo de insumos como parte de buenas prácticas agrícolas. Y esta información de maíz considero que es sumamente importante, que va a ayudar a nuestros productores, a los que están aquí en la audiencia, a ponerle más atención a algunos detallitos que de repente uno los cree que los conoce y de repente es necesario tenerlos. Y sobre todo, pedirles un favor, que todos los que estamos aquí en la sala seamos portavoces de estas buenas nuevas, ¿verdad? Que las podamos compartir con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros productores y con quien podamos, ¿verdad?
para poco a poco ir mejorando el manejo de cultivo de maíz. Hay un par de preguntas, Ricardo y Félix, acá en el chat. Dice, por ejemplo, pregunta, vamos a ver, voy a darle, comenzar la lectura. Adelante y las vamos cubriendo ahí. Dice, perdón, ¿cómo influye la interacción entre el tipo de suelo, el pH y la materia orgánica en la eficacia y la persistencia de los insectos, de los insecticidas? Dice, los insecticidas sistémicos aplicados en el cultivo de maíz. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el manejo integrado de plagas? Es una pregunta bastante específica, muy elevada, diría yo. Pero vamos a ver. El pH del suelo, en función del insecticida que vayamos a usar, si es un insecticida que va aplicado a la planta o al follaje, como lo es la gran mayoría de insecticidas que se usan en maíz, digamos que la influencia es baja, porque el pH básicamente influye en la mezcla. Cuando uno prepara una mezcla insecticida, el pH de la solución es relevante porque entre más bajo es el pH, existe una facilidad de parte de la planta para asimilar los ingredientes sistémicos, los ingredientes que pueden entrar. Quizás la pregunta va más dirigida hacia los insecticidas que ponemos en la semilla, ¿no? Y ahí tal vez no tengo una respuesta concreta. Sabemos que los insecticidas se comportan bien desde pHs que van de 5 hasta 7. Hasta en ese rango de pH hay integridad de parte de la molécula. A menos que sean pH súper extremos, no esperaríamos una mayor afectación a la molécula del insecticida como tal. Yo, en mi experiencia, lo que sí cambia mucho los días de persistencia del insecticida en el suelo es la pluviosidad. Entre más lluvias tenemos, a más humedad en el suelo, eso genera una respuesta mucho más óptima de parte del insecticida, pero una persistencia más corta, ¿no? Porque las altas precipitaciones colaboran a que el ingrediente activo dure menos. Es decir, a más lluvia, menos persistencia, pero una mejor respuesta a esos días que el ingrediente activo sí logra trabajar. Entonces, conclusión, pH, a menos que sean pHs muy extremos, no hay mayor influencia, más sí el exceso de humedad, las muchas lluvias tienden a disminuir la persistencia de los insecticidas. Yo sí quisiera agregar algo ahí, revisando la pregunta. La industria, voy a decirlo, está migrando a insecticidas sistémicos un poco más específicos para plagas específicas, donde entran muy bien en el manejo de plagas, integrado de plagas. Es importante los monitoreos que se tienen que hacer, los umbrales, cada cultivo tiene un umbral diferente, hay que tenerlos a la mano, y en base a eso, creo que hoy hay buenas alternativas, digamos, franjas verdes, donde es menos contaminante, como yo lo decía en la charla, para el productor, para el medio ambiente y específicos para las plagas. O sea, sí, hoy hay moléculas, hay una queja, digamos, a veces muy fuerte parte de los productores. La industria se está saliendo de productos, yo les digo, todólogos o barredores, porque antes habían franjas amarillas, franjas rojas que barrían con todos. Hoy estamos viendo franjas azules, franjas verdes, donde van específicos. Si es gusano, yo voy a buscar un producto para gusano. Si es algún chupador, voy a decir mosca blanca, trips. Hay productos específicos para eso. Entonces, ¿qué hacen clic, digamos, con la parte de manejo integrado de plagas? Es lo que yo quería agregar. Okay.
Había una pregunta ahí que preguntaban ahí, había una pregunta en el chat diciendo que qué variedades de maíz pueden ser, tener algún nivel, tener resistencia a enfermedades y plagas. A plagas lo veo algo complicado, digamos, hay, hay, hay algunos países que están más adelantados que nosotros, donde se comercializan, voy a decirlo de la manera más diplomáticamente, organismos OMGs, que son los organismos modificados genéticamente. Sí. Hay algunos de esos maíces que ya traen alguna resistencia a plagas y digamos a enfermedades, no hay mucha resistencia, voy a decirlo, desde la parte genética, pero sí hay algunos híbridos en el mercado que son tolerantes, por ejemplo, a mancha de asfalto, que es lo más común y el problema, digamos, más grande que hay en el país, que digamos, sí hay, no voy a decir resistencia, sino que tolerancia. El cultivo soporta la infección, pero le pega. Y digamos, y todavía, digamos, genéticamente no hay maíces que sean, digamos, resistentes a plagas. La parte de plagas, llámese desde insectos chupadores como chicharrita, gusano cogollero, digamos, se está viendo mucho ácaro, digamos, los últimos años por los inviernos irregulares, temperaturas y todo lo demás. Eso lo tenemos que manejar desde la parte de un manejo integrado, voy a decir, de plagas, porque no voy a decir solo la parte de agroquímicos, sino que un manejo integrado, monitoreos, tener umbrales, conocer los umbrales de cada cultivo para compaginar, voy a decir, todas las actividades. He escuchado hablar mucho de ácaros depredadores que controlan, hay algunas moscas que también controlan lepidópteros. O sea, hay un universo de alternativas para controlar la parte de plagas que todavía, digamos, en el cultivo de maíz en nuestro país no hay todavía nada en la parte genética que nos pueda ayudar a controlar ese tipo de problemas. ¿Va? Hay una serie de preguntas que están relacionadas con el tema de la fertilización. Yo quiero detenerme ahorita por temas del tiempo, porque vamos a preparar en 2 semanas una plática que va a complementar lo que los técnicos en este momento nos están compartiendo. No sé si tendrán alguna pregunta en relación a lo que se expuso. Les pediría que me aguanten que de acá al final de mes tenemos la otra plática sobre para complementar el tema de maíz. Ahí tenemos una plática específicamente para temas de fertilización, ¿verdad? Para que podamos ampliar las dudas que tienen en este momento y que han planteado en el chat. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta en relación a la exposición de lo que el ingeniero Rivas y el ingeniero Cortés hicieron, pues pueden abrir su micrófono y la pueden hacer directamente, ¿verdad? Si no lo hay, pues yo nomás ahí agradezco ahí al equipo de Bayer, al ingeniero Félix Rivas y al ingeniero Ricardo Cortés por el espacio, por el tiempo, por habernos compartido esta información. Esperamos de que lo que hemos expuesto este día sea de provecho para el tema, las actividades agrícolas que se están realizando ya en este momento en todo el país. Gracias a todos por el tiempo, por habernos acompañado. Y ya en 2 semanas tenemos una plática que va a complementar este tema que hoy en día la gente de Bayer nos ha ayudado. Si no hay mayor pregunta, yo nomás no me queda más que agradecerles a los dos técnicos de Bayer y a todo el público que nos atendió el llamado, ¿verdad? Y por favor estén ahí atentos de que en 2 semanas tenemos la otra reunión para complementar esta parte, ¿verdad? Porque son temas muy extensos. Entonces, eso es un parte de que queremos ir, llevarlos despacio para ir poco a poco aclarando de una mejor manera los temas que vamos planificando. Señores, muchas gracias. Gracias, ingeniero Rivas, ingeniero Cortés, gracias por el tiempo. El equipo que nos ha acompañado de expositores son miembros de la Asociación de Proveedores Agrícolas de APA. Y en el próximo webinar tenemos otra empresa que nos va a estar echando la mano con esos temas. Señores, muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Gracias, igual. Muchas Feliz gracias. tarde. Ha sido un gusto. Pasen feliz tarde. Un saludo a todos.
Ya revisó. ¿Por dónde viene?